Nos cuesta aceptar que estamos viviendo un mundo diferente. Hace un año, no hace siquiera un año, que se instaló en el mundo la inteligencia artificial. Y está en todo. Eso hace del mundo algo absolutamente diferente a lo que conocíamos. O sea, estamos ante un mundo que ya no tiene los valores ni siquiera las propuestas de futuro, o que apuntar hacia un futuro a partir de las bases históricas tradicionales. En un año todo eso se disolvió ante una expectativa de futuro absolutamente fuera de sintonía con la continuidad histórica en la línea del tiempo. La irrupción de estos tres pilares de la ciencia nueva simplemente cortó la historia, ahora es otra historia, es otro mundo. Debería ser virtuosa la era de Acuarios, el desarrollo del bien común, ¿no? Del bien común como poder. Bien común. Digo bien común, no es comunismo. El desarrollo de la individualidad dentro del contexto del bien común. O sea, que cada cosa que el individuo hace no perjudique al resto. Eso es el desarrollo pleno de la individualidad dentro del contexto del bien común. Ese es el fundamento de la nueva era que está empezando y, bueno, apunta a los próximos 2000 años. Pero ya empezamos mal. Ya es el Dios materia el que tomó la posta de ese camino, cuando debería ser justamente la individualidad desarrollada espiritualmente en plenitud. Las dos eras que nos antecedieron, es decir, la era de Piscis que nos antecedió, los 2000 años que nos antecedieron fracasaron rotundamente en su propuesta básica. La era de Piscis, que fueron los 2000 años que nos antecedieron, tenían como objetivo el desarrollo pleno de la espiritualidad en el ser humano. Se inicia ya con el advenimiento de Cristo, de Buda, de Mahoma, más o menos en un plazo de 500 años están todos ahí, dando su mensaje asociado a los misterios del amor aplicados a la vida común. Bueno, eso fracasó. Llegamos al final de la era de Piscis, con un ego fortalecido y una ausencia de espiritualidad asustadora en el mundo, en el ser colectivo. Y ese es el individuo que entra en la era de Acuarios para que se pueda llevar adelante ese fundamento de la era de Acuarios, el desarrollo pleno de la individualidad dentro del contexto del bien común. Pero para que la individualidad pueda cumplir con esos fundamentos, tiene que tener un estado de espiritualidad importante para comprender por empatía lo que significa el bien común. Y bueno, no es necesario ser demasiado inteligente ni un genio para darnos cuenta de que esas condiciones no se dan. ¿O no? Ya es un fatalismo. En un mundo que está desquiciado,
donde se sigue peleando las mismas guerras que el hombre de las cavernas, con toda una tecnología, pero en su esencia las mismas, por los mismos motivos. El poder concebido, el poder antiguo, el poder que el hombre supone tener sobre, sobre el bien común, el poder del individuo, del ego, del hombre, sobre lo colectivo. Esa es la imagen del dictador mundial. Bueno, estamos en el inicio, en la puerta de una era que buscará el poder, todo, el ego va a estar siempre. Y el objetivo del ego es el poder sobre lo colectivo. La negación de la unidad, que es el amor, y la reafirmación de la individualidad frente a lo colectivo, pero una individualidad con capacidad de dominar lo colectivo. Esa es la ilusión que vive el ego. Y en ese intento de dominar lo colectivo, de dominar al mundo, se logró el mundo que tenemos. Ahí está la obra del ego en el mundo que nos toca hoy. Y esto es el comienzo del desarrollo de un poder egoico que va a transformar al individuo en esclavo de su propio ego. Porque el ego es lo colectivo. Si vos lo querés, el diablo, vamos a ponerle en metáfora bien sintetizada para que se comprenda de qué estamos hablando, cuando Jesús exorcizó al endemoniado, le preguntó su nombre, y el endemoniado le dijo: mi nombre es multitud. El ego es la multitud, el ego es lo colectivo en ausencia de coherencia, en ausencia de integración, en ausencia de amor, que es la unidad. La unidad transforma lo colectivo en bien común. El amor transforma lo colectivo en bien común. Eso, con esa ausencia iniciamos la era de Acuario. Y ahí es donde el hechizo se vuelve contra el hechicero. Porque el ego siempre seguirá buscando el poder. Y el propio orgullo del poder, de sentirse más que lo colectivo, lo llevó a construir herramientas que se fundamentan en lo colectivo para sustentar el poder. El Big Data, la inteligencia artificial, creó un Dios materia como depositario final del poder. Y ahí es donde el hombre se vuelve esclavo del hombre, el hombre esclavo de su propia obra. Ese es el apocalipsis. Generalmente los, los estudiosos del apocalipsis, que los ha habido siempre, plantean la cuestión apocalíptica como la madre de todas las batallas, como una guerra tradicional, aunque con armas modernas, todo lo que se quiera, pero el principio esencial continúa siendo la misma guerra de siempre. Y el verdadero apocalipsis no se da por la guerra, que ya la guerra ha acompañado al hombre desde siempre, porque desde que está el ego hay guerra. El apocalipsis se basa en todo esto que estamos diciendo, en que el poder se le escapa de las manos al individuo
y se vuelve el poder de la multitud, pero de la multitud encarnada en el Dios materia. Al final todos pasamos a ser vigilados por todos. Ya se han eliminado las barreras de la intimidad porque el Dios materia ha generado o ha generado las puertas para penetrarlas a las intimidades. Tenemos celulares, tenemos, en fin, enormes puertas donde el poder se mete adentro de nosotros, adentro de nuestro pequeño mundo, que es el que siempre venimos defendiendo y siempre recordando que hay que defenderlo ese pequeño mundo a capa y espada. No dejar que penetre dentro de ese pequeño escenario esa locura colectiva, esa locura de un mundo desquiciado que ya no sabe ni lo que se quiere. Hay que hacerse fuertes en el pequeño mundo que somos. Lo más importante en estos momentos pasa a ser lo más cercano. Llámese familia, amigos, vecinos, aquellas personas con los que dialogamos e intercambiamos figuritas en lo cotidiano. Eso acaba siendo, pero muchísimo más importante, dadas las condiciones que nos tocan dentro de la línea del tiempo histórico. Eso acaba siendo mucho más importante que cualquier ideología, que cualquier línea de pensamiento filosófico, religioso o lo que sea. Y cada vez se hace más importante que esos diálogos se armonicen un poco con el ideal de Acuario, ¿no? El desarrollo de la individualidad dentro del contexto del bien común. Bueno, el bien común en nuestro pequeño mundo es fácil de detectar. Son pocas personas, pero ya es bien común. Es fácil, no es fácil en la práctica, es fácil comprenderlo, en la práctica es otra cosa. Pero es fácil comprender que el ideal de Acuarios uno lo puede intentar. El desarrollo de mi individualidad, en el buen sentido del desarrollo, madurar, crecer, pero sin que esto jorobe o joda a mi bien común cercano. Y eso es dialéctico, eso es en el diálogo que desenvuelvo con ese entorno cercano. Y eso implica una modulación del diálogo conforme la naturaleza de cada uno. O sea, como es heterogéneo ese bien común, son individuos con diferentes nombres y apellidos que conozco y diferentes temperamentos, con cada uno llevaré adelante un proceso de diálogo diferente, en el que habrá diferentes temáticas, habrá diferentes volúmenes emocionales, etc. El objetivo es tratar a cada uno de esos diálogos como que son únicos e intransferibles, no aplicarle a ese diálogo el contexto que le aplico de forma genérica a todos. Cada diálogo tiene su razón de ser y su búsqueda secreta. El bien común, cada diálogo tiene su propio bien común, que es el nosotros. Hay en cada diálogo escondido una mutua necesidad que debemos descubrir y
poner en clara luz. Ahora, si nos adormecemos en la disputa, yo soy de River, el otro es de Boca, o yo soy peronista, el otro es radical, o qué sé yo, cualquier otra cosa, y empiezo a poner fundamentos de por qué el otro está equivocado, bueno, así jamás voy a descubrir el bien común que nos convoca, que nos mantiene unidos por una mutua necesidad. Esa búsqueda de la mutua necesidad es, en esencia, el secreto para llegar al bien común. Para construir el bien común a través de mis propios diálogos. Y obviamente que el bien común es el fundamento de mi vida, es la base de mi vida. No es lo mismo vivir en territorio de guerra allá en Ucrania que vivir, qué sé yo, en una isla paradisíaca donde los pajaritos se sienten al amanecer y uno se sienta a ver el poner del sol con las olas del mar. Bueno, son dos escenarios muy diferentes, con dos estados de felicidad muy diferentes, el uno del otro. Apenas digo eso para exaltar la importancia que tiene el escenario sobre el que estoy parado. Ese escenario en todo se llama bien común. Cuanto más consigo armonizar ese bien común, bueno, más cerca de esa felicidad contemplativa voy a estar. Mejor me voy a sentir con la vida.